con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Propiedad, conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad, vivamos en copropiedad. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y tal como lo hemos anunciado, tenemos de invitado a don José Manuel Figueroa. Él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria de hace muchísimos años. Es asesor de comunidad y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Y vamos a tratar hoy día el tema sobre todo lo que esté relacionado con el comité de administración, la forma de operar y además cuáles son los requisitos para ser parte, para ser integrante de este comité de administración. José Manuel Figueroa, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola Aníbal, ¿qué tal? Gusto también en saludarte. Tiempo que no nos veíamos, así que encantado de estar en tu programa, responder las diferentes consultas sobre este tema y sobre la nueva ley que yo creo que nos está haciendo trabajar a muchos. Así es, están haciendo trabajar mucho porque tiene muchos defectos, muchos ¿Sí? desperfectos, y a pesar de que era una buena idea al comienzo, la verdad se ha hecho cada vez más compleja por eh, todo lo que quedó pendiente, como el asunto del quórum, como esto del reglamento de la ley. Hemos visto la poca seriedad de la autoridad para poder cumplir con los plazos que la misma ley establece. Ahora, la primera pregunta entonces que quisiera hacerte es, ¿qué pasa cuando alguien transgrede la ley? En general no hay alguna sanción, si yo la transgredo o tú la transgredes, pero si la autoridad, en este caso un representante de un gobierno, desoye lo que dice una ley, como en este caso, de tener el reglamento el reglamento de la ley de copropiedad oportunamente, de acuerdo al plazo que la misma ley estableció, ¿no debería haber alguna sanción o no se puede llegar a eso? A ver, me estás haciendo una pregunta complicada porque en Sí, definitiva estamos hablando de un gobierno complejo que yo creo que en varios temas le ha quedado grande el poncho. Estamos hablando con un ministerio que está en tela de juicio, que el ministro tuvo hace poco una presentación de una acusación constitucional con todo el tema de los convenios. Entonces, la verdad que creo que no estamos hablando en un escenario normal. ya, Eh, Eso por una parte. En segundo lugar, bueno, yo no soy experto en derecho administrativo como para decirte qué sanción podría tener, porque aquí se dio una cosa respecto al reglamento de la ley bien insólita, a mí no me había tocado verlo nunca, de que el reglamento, la ley de copropiedad le dio el plazo de un año al Ministerio de la Vivienda para sacar el reglamento de la ley. El reglamento de la ley lo sacó dentro del año. O sea, si tú me dices, ¿la pueden sancionar? No, no lo debieron poder sancionar porque lo sacó, si no me equivoco, el 4 de abril. La ley era del 13 de abril, ¿no es cierto? claro. El 4 de abril del año siguiente, me refiero al 2023, está firmado el reglamento por el presidente de la República y por el ministro de la Vivienda, y ahí entró a la Contraloría y estuvo varios meses en Contraloría y no hay una información oficial en ninguna parte. Tú te metes para la página del Ministerio de la Vivienda, no dice absolutamente nada, todo lo que te estoy diciendo. Y según lo que se comenta, es que la Contraloría le hizo objeciones y en definitiva fue retirado el reglamento. O sea, yo no sé si, porque podría perfectamente el Ministerio de la Vivienda decir, mire, yo lo dicté, pero a mí me lo objetaron, entonces estamos elaborando uno nuevo, pues yo lo dicté dentro El del año, plazo, entonces dentro ya. del plazo legal. Ahora, claro, eso ha significado, Aníbal, que hay mucho desconcierto, mucho desconocimiento. Por otra parte, han habido diferentes empresas, plataformas de administración y estudios jurídicos que siguen haciendo o ofreciendo su servicio para actualizar los reglamentos. Entonces, la gente está un poco desconcertada. ¿Qué pasa con la dictación de los reglamentos de copropiedad, con la actualización que hay que hacer si todavía no sale el reglamento de la ley? Y eso la verdad que no está del todo claro. Yo igualmente he modificado algunos reglamentos, pero los modifiqué antes que saliera la circular
en marzo la circular número 2 de la Secretaría Ejecutiva de Condominio que establecía eh, que estableció ahora que el plazo se cuenta desde que se dicta el reglamento de la ley. No obstante que la ley dice otra cosa. La ley dice que era un año desde que se publicara en el diario oficial. Claro. Entonces, además que yo creo que ese plazo, si empieza a correr para todos igual, va a producir un colapso que seguramente en lo que son estudios jurídicos, en lo que son las notarías, en lo que es el conservador, porque en definitiva, bueno, tú debes manejar mucho mejor el tema de que cuántas comunidades hay en Chile, pero no me cabe duda de que no van a dar abasto para que un periodo relativamente corto se haga todo esto y además teniendo también el pero de que la actualización de los reglamentos pasa por una aprobación de la comunidad, esto no es automático. Entonces, Y con eh, con los quórum de ahora. y con los quórum de ahora que son un poco más bajos, pero igual Claro. estamos hablando de la mayoría absoluta en la medida que no se toquen ciertos temas, y ahí muchas comunidades quieren aprovechar la oportunidad y meter algunas cosas que son temas sensibles, y los temas Claro. sensibles normalmente dividen a la gente, porque en el fondo yo prefiero votar que no, aunque el resto del reglamento me guste, porque no me beneficia o me perjudica una determinada norma. Entonces, bueno, no está fácil el tema. ¿Mm? El panorama no se ve fácil para el futuro referente a cómo aplicar esta nueva ley. Referente a esta nueva ley, que ya no es tan nueva porque ya tiene un año y medio, eh, ¿quién puede hoy día integrar un comité de administración? Bueno, aquí también hay novedades, porque de acuerdo a a la nueva ley se mantienen los requisitos originales, que hay que ser propietario, cónyuge, con independencia del régimen matrimonial que se haya casado, marido o mujer puede serlo, puede ser también el representante legal de la sociedad propietaria del inmueble. Hasta ahí estamos igual que antes, no hay ninguna Claro, novedad. Lo nuevo es lo siguiente, pueden participar aquellas personas que hayan contraído la unión civil. O sea, si hay una pareja que tienen contraído la unión civil, obviamente el propietario siempre puede hacerlo, pero podría hacerlo el otro contratante, el no propietario, siempre que haya contraído el régimen de unión civil en el registro civil. ¿Mm? Eso es nuevo. Y lo otro nuevo que dice que puede ser cualquier otra persona, se entiende mayor de edad, que sin cumplir los requisitos anteriores tenga un mandato dado por escritura pública por parte del propietario. Entonces, específico para este tema o puede ser general que lo representen en bueno, sus acciones. si es general, que el que puede lo más, puede lo menos, digamos, si es un mandato general, obviamente podría hacerlo, pero yo no aconsejaría, salvo que haya un vínculo muy cercano entre las dos personas, darle un mandato general a una persona si su interés es solamente que participe en el comité de administración. Para eso le da un Nada, mandato específico, pero tiene que ser por escritura pública, eso es importante. Ahora, aquí se corre, eso sí, una cosa curiosa, porque me tocó la otra vez en un caso de un arrendador, o sea, propietario, que le dio un mandato para representarlo en el comité por escritura pública. ya, Pero después, dado que no estoy dando nombre a lo mismo, este propietario trató de manipular al arrendatario integrante del comité de administración y si no actuaba o si no hacía lo que le estaba pidiendo el propietario, le dijo que le iba a revocar el poder, el mandato porque ya. el mandato dentro de la esencia es esencialmente revocable. Entonces, ojo que el solo hecho de tener el mandato podría ser revocado el día de mañana por el propietario. Entonces, fue En- una experiencia curiosa, digamos, ¿no? claro, y en ese caso, José Manuel, si le revocaran el poder en el mismo acto, ¿debiese dejar de integrar ese comité o tendría, se queda hasta Claro, que termine el mandato? no, porque ahí ya deja de cumplir el requisito, porque el requisito legal es tener un mandato. Si no cumple los requisitos anteriores, ¿no es cierto? Si no es propietario, ni cónyuge, Claro, ni de unión acuerdo. civil, etcétera. Si el origen de su designación emana de un mandato dado por escritura pública y ese mandato se revoca, dejaría automáticamente, a mi entender, de ser miembro del comité y ahí se produce otro problema. ¿Qué pasa con, porque ahora, acuérdate que estamos también con una norma que estableció que tienen que ser impar los miembros del comité, pero no pueden ser menos de tres ni más de cinco. Entonces, Claro, imagínate digo, que el comité eran cinco y hay uno que se le revoca o renuncia, quedan cuatro. Cuatro sería un comité ilegal, porque tienen que ser impar, ¿te fijas? claro. Entonces, eso obligaría a llamar a una asamblea de copropietarios con los
problemas que tiene llamar a una asamblea. Yo no sé qué porcentaje manejas tú, pero yo, en el caso mío, de las comunidades que yo asesoro, debe ser prácticamente un 60% de las asambleas que voy que no hay quórum. Entonces, no es una Claro. cosa tan fácil de hacer una asamblea y designar al reemplazante. La gente no va a ir a una asamblea por designar un reemplazante en el comité de administración. Entonces, se están trampando y por otra parte, los bancos, a mí por lo menos, me han objetado varias veces los poderes, porque yo estas facultades muchas veces se las doy al propio comité. El comité tiene quizás lo íbamos a ver más adelante, pero tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades, Por salvo la supuesto. materia propia de asamblea extraordinaria. Entonces, a mi entender, el comité tendría la facultad de designar un reemplazante por el periodo que resta, ¿no es cierto? Y tendría también la facultad de designar un administrador en caso que sea necesario. A propósito de esto que estás señalando, siempre se habla, y colegas tuyos lo han comentado también, que podría el comité de administración designar o elegir a otro integrante siempre y cuando tuviera esa facultad específica a través de una asamblea extraordinaria. Pero, de acuerdo a lo que tú estás señalando, si estas son materias de asamblea ordinaria y esto representa, y ellos representan a una asamblea ordinaria, entonces bastaría con que el mismo comité se reúna y llame a alguien o invite a alguien o elija a un nuevo representante. Eh, ¿Se ha visto esto a través de jugada policía local? ¿Tienes tú alguna experiencia? A ver, te voy a hacer algunos alcances, especialmente para los auditores. La diferencia entre lo que es la remoción de los miembros del comité y de lo que es la Sí, elección de los miembros del comité, porque efectivamente la remoción, que es el término anticipado de sus funciones, no mediando una renuncia ni el término del periodo, o sea, si se le quiere echar a un miembro del comité o a varios miembros del comité, eso es materia de asamblea extraordinaria claro. o consulta por escrito, y por lo tanto el comité vigente no podría tomar ninguna medida al respecto. O sea, en otras palabras, el propio comité no puede echar a uno de sus miembros, porque eso me lo han preguntado No. muchas veces. Eso es materia de asamblea. Ahora, si estamos hablando de que hay una renuncia de un miembro, yo concuerdo contigo de que el comité, dado que tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades, podría designar a este reemplazante por el periodo que resta, siempre que cumpla los requisitos, y eso puede ser ratificado en asamblea. Ahora, yo para mayor ahondamiento lo coloco en el acta de nombramiento del comité. Cada vez que hay una asamblea, le coloco que tenga la facultad de designar reemplazante en el cargo en caso de falta, ausencia, impedimento o renuncia de algún miembro. Yo creo que es bueno colocarlo porque eso le da más fuerza. Ahora, ojo que me llamó la atención, haciendo un link con lo que estábamos hablando al principio, que el reglamento de la ley que se dictó en su momento que finalmente fue objetada por la Contraloría Contraloría. o no fue tomada de razón de Contraloría, curiosamente establecía que esta representación de la Asamblea con todas sus facultades propias de Asamblea Ordinaria que tiene el Comité de Administración tenía dos limitaciones. Yo no sé si tú te percataste de eso. Tenía dos limitaciones. Decía que no podía el comité designar al administrador y no podía designar reemplazante en el caso de que algún miembro del comité renunciara. ¿Mm? Me llamó la atención, porque justamente está limitando eso y cosa que creo que es un error, porque tal como en la ley de sociedad anónima el directorio tiene la facultad de cambiar al gerente, que en este caso es el administrador, puede cambiarlo en cualquier momento sin necesidad de Claro. llamar a una junta de accionistas. Entonces, me parece que es lógico que el comité tenga esa facultad, pero en ese proyecto, yo no sé si fue uno de los reparos de la Contraloría, pero le establecía este impedimento al comité para estas dos materias, designar administrador y designar al reemplazante en caso del comité. ¿Mm? Ya. Ok. Ahora, estábamos hablando de quienes pueden integrar el comité. ¿Qué pasa cuando el propietario fallece y tiene herederos que alguno de ellos quisiera, está viviendo en ese departamento mientras hacen el trámite, quisiera integrar el comité de administración? ¿Es factible o no es tan así? A ver, en estricto rigor, yo te tendría que decir que tendría que haber una resolución judicial que declara la posesión efectiva y que reconoce
al hijo o al sobrino o a la señora del fallecido como heredero, ¿ah? Porque en el fondo es el tribunal, lo que es el trámite de la posesión efectiva. La posesión efectiva es una resolución judicial que reconoce quiénes son los hijos, ¿ah? O los herederos, más bien. Entonces, yo creo que si uno se pone estricto, yo en el caso que tú me estás consultando, habría que pedirle la resolución esta de la posesión efectiva para saber si esa persona es heredera o no es heredera, porque uno puede adquirir el dominio por diferentes vías, ¿no es cierto? Claro. Por una compraventa o también por lo que es sucesión por causa de muerte, que sería el caso. Ahora, la ley nos habla de que para cumplir el requisito de ser miembro del comité haya que ser propietario al 100% de los derechos, porque podría perfectamente en el ejemplo que tú me dices que el señor se muere y tiene tres hijos, entonces, ¿quién podría participar en el comité? Ah, para mí, en mi opinión, podría ser cualquiera de los tres hijos, en el ejemplo, Claro. porque basta con que tener derechos en un inmueble, digamos, no es necesario tener 100% de los derechos, ahí habrá que ver qué derechos tiene esa persona, pero bastaría con que esté reconocida como heredero. Ah, correcto. Ok. Ahora, ¿qué se entiende por un propietario o que la unidad esté hábil de las obligaciones económicas? ¿Qué se entiende por esto? Bueno, este es un concepto nuevo. Justamente yo te iba a señalar como segundo requisito para ser miembro del comité, estar al día en el pago, y aquí cambió el apellido, estar al día en el pago de toda obligación económica. Antes se Claro. hablaba de estar al día en el pago de los gastos comunes. Obligación económica es el género y gasto común es la especie. ¿Qué se Obligación entiende? Perdona. económica está definido en la ley, en el artículo segundo, si no me equivoco, pero se entiende por obligación económica todo pago de dinero que debe hacer el propietario, ya sea por concepto de gasto común ordinario, gasto común extraordinario, fondo de reserva, fondo de explotación, multa, intereses, fondo de reserva, el seguro también. Y Y cualquier otro que lo que se califique le de esa impute, forma en el reglamento de copropiedad. Entonces esto es importante porque antiguamente, por ejemplo, si había una persona que no había pagado una multa, podía ser parte del comité de administración porque no tenía el carácter de inhábil de gasto común, porque el gasto común claro. lo tenía al día en el ejemplo, ¿no es cierto? En cambio ahora basta con no haber pagado el seguro, no haber pagado el fondo de reserva, no haber pagado los intereses de morosidad o no haber pagado una multa y no va a poder ser parte del comité porque no cumple con el requisito de estar al día en el pago de la obligación económica. Sí es importante, Aníbal, hacer un paralelo o una comparación en cuanto a las medidas por no pago de gastos comunes, porque ahí volvemos a lo que es gasto común. Me explico. Si no paga una multa o no paga los intereses o no paga el seguro, yo no le voy a poder cortar el suministro eléctrico de calefacción y de telecomunicaciones al moroso, porque eso está circunscrito exclusivamente a deudas de gastos comunes, ¿ah? No deudas de Ahora, multa. ok. Ahora te hago la siguiente pregunta ya que sacaste el tema. Eh, yo estoy debiendo a lo mejor 300.000 pesos de multa, por poner cualquier ejemplo, y 150 de gasto común, para poner otro ejemplo nomás. Y yo pago solamente 150.000 pesos. La administración podría ese fondo, porque yo no estoy especificando que si es multa, si estoy pagando multa o gasto común, podría la administración designar ese abono que yo estoy haciendo a la multa y no al gasto común. Mira, esto hay que aplicar las normas de la imputación del pago, que está regulado en el Código Civil. El primero que tiene derecho a imputar el pago es el que está pagando, o sea, el deudor. O sea, en el ejemplo que tú me estás poniendo, si la señora que debía la multa y el gasto común solamente paga uno de esos ítems y lo dice, mire, señores, manda una carta, un Ah, correo ya, electrónico, etcétera, que dice, mire, yo estoy pagando 150.000 pesos y esto lo imputo a la multa, por ejemplo, ¿ah? Ahí el acreedor, en este caso el administrador, no puede hacer un cambio de una imputación, porque la imputación la claro. hizo el deudor. Ahora, si el deudor no lo hizo, ahí, por las normas del Código Civil,
lo puede hacer el acreedor, en este caso el administrador. Entonces, si recibe esta suma, podría decir que yo le imputo a la multa y de tal forma entonces que dejo impago el gasto común y habiendo una deuda de 3 o más meses de gasto común, podría proceder a los cortes de los servicios que acabo de mencionar, que creo que es la herramienta más eficaz que tienen los administradores, sobre todo en una época que tengo yo la impresión, por las asesorías que yo presto, de que ha aumentado la morosidad, ¿ah? Producto de la crisis económica. Hay comunidades que están con morosidades históricas que nunca habían tenido antes. Me Claro, lo comentaba ayer un administrador. Entonces, este tema es importante de las herramientas que tiene el administrador para poder cobrar eficazmente los gastos comunes. ¿Mm? correcto. Ok. ¿Cuáles son las funciones, las atribuciones y también las facultades de un comité de administración en su conjunto? A ver, el comité de administración, yo creo que es importante entenderlo claramente, que es un órgano intermedio entre la asamblea y el administrador. Es como el directorio en una sociedad, ¿no es cierto? Está Correcto. la junta accionista y está el gerente general. Tiene una serie de obligaciones, ahora con la nueva ley incluso tiene más obligaciones, especialmente el presidente del comité le cargaron la mano firme, digamos, ¿y para qué decir a los administradores es un Sí, capítulo completo ese. sí, Eh, pero especialmente tiene, yo diría que de las atribuciones más importantes, y eso hay que saber manejarla con prudencia también, es que dice que el comité de administración tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades, salvo las materias propias de asamblea extraordinaria. Entonces ahí tú le estás dando en el fondo el poder completo que tiene en una asamblea ordinaria, ¿m? Porque no puede ser materia de asamblea extraordinaria, pero sí claro. las materias de asamblea ordinaria. Entonces, en virtud de eso, puede aprobar gastos, puede cambiar al administrador, fundamentalmente son las cosas, creo, más importantes. Ahora, hay otra función también que se aplica bastante dentro de las facultades que tiene, es el aplicar multa. Esto es un tema que la verdad que se presenta día a día y la ley en esto estableció el mismo criterio de la ley 19.537, en el sentido de que el comité de administración tiene la facultad de aprobar y cobrar multas en la medida que estén establecidas en el reglamento de copropiedad. No en un reglamento interno de convivencia, ni de higiene, ni de Ahí la seguridad, gente se no. confunde mucho. Se confunde mucho la gente, no. Esto tiene que ser en el reglamento de copropiedad, tiene que estar tipificada la conducta infraccional y la facultad de sancionarlo con una multa. ¿Mm? Yo diría que esas son como las dos funciones más importantes. Claro, tiene otras funciones, por ejemplo, le dio bastante importancia a la nueva ley a todo lo que es fiscalizar al administrador, porque el administrador aquí tiene una obligación de rendir una cuenta documentada, no solamente una vez al año en la asamblea, sino que tiene que rendir una cuenta al comité de administración una vez al mes. ¿Ah? Y ponerla a disposición de los miembros del comité la documentación de respaldo, a lo menos con 24 horas de anticipación. Y eso también está relacionado, que también le estableció una obligación, porque están de la mano, por eso te hablo del administrador, porque el comité va aprobando cosas del administrador, por ejemplo, también Claro. el presupuesto. Tiene una obligación el administrador de hacer un presupuesto y proponérselo al comité de administración. Ahora, ahí la ley curiosamente dice que esto es a modo como referencial, no es obligatorio ceñirse a ese presupuesto, Sí, pero existe la obligación de que también tiene que proponérselo al comité de administración. También, por ejemplo, los convenios de pago, quedaron regulados los convenios de pago, que es posible que un copropietario o un usuario, digamos, llegue a un acuerdo con el administrador en cuanto a la deuda existente y la forma de pago, y ese convenio de pago también tiene que ser aprobado por el comité de administración. El corte de los servicios frente a la morosidad en el pago de los gastos comunes también tiene que ser autorizado por el comité de administración. Entonces, la verdad que aquí el comité de administración, y me ha pasado en comunidades, toma un papel muy importante y de repente se confunde con el administrador, porque es casi coadministrador por todo lo que estamos hablando. ¿Mm? oye, Oye, hay un sinnúmero de otras obligaciones sí, que no sé si vale la pena enumerarlas o si quieres tú me las preguntas de forma específica, pero sí. hay muchas. ¿Mm? Pero digamos, la generalidad está muy claro lo que acaba de señalar
José Manuel, lamentablemente quise pasar por alto una pregunta que me surgió ahora cuando estábamos hablando, digamos, del administrador, o sea, del comité hábil. ¿Qué pasa cuando ese comité que entró al momento de ser elegido es hábil, y después empieza a tener problemas y no paga el gasto común, se atrasa y empieza a ser moroso? Evidentemente que, de acuerdo a la ley, yo le podría cortar la luz, o sea, todo lo que corresponde o todo lo que haya que hacer. Pero ¿qué pasa con su función, de acuerdo a la ley? ¿Cómo se puede interpretar eso? Mira, la ley lamentablemente mantuvo prácticamente el mismo criterio de la legislación anterior, que estableció como requisito estar al día de la obligación económica, en este caso, que es un término más ¿Sí? amplio, o sea, al momento de ser elegido, pero no se puso en el caso ni la antigua ley ni la nueva. Yo pensé que la nueva lo podía corregir. De la morosidad que cae algún miembro del comité de administración con posterioridad a su nombramiento, y es bastante usual. Primero, es un pésimo ejemplo, ¿no es cierto? Porque si Claro, el miembro o el presidente del comité está moroso, ¿qué queda para el resto de la comunidad? Ahora, lamentablemente aquí lo que se podría hacer, por ejemplo, es que el resto del comité le pida la renuncia, porque la renuncia es voluntaria, ¿no es cierto? La podrá presentar o no presentar, pero no hay un mecanismo automático, o sea, no es una causal automática de cese de funciones por el hecho de estar moroso. Podría claro, seguir ejerciendo el cargo, y se produce el absurdo que dentro de lo que tú me dices se le podría cortar la luz. La verdad que la luz es casi imposible cortársela porque el mismo comité autoriza al administrador, salvo que sean 5 y lo dejaran a él excluido de ese acuerdo. Pero en definitiva, a mi entender, es una causal para poder pedir la remoción de ese miembro del comité, pero eso requiere una asamblea extraordinaria o una claro, consulta por escrito, que siempre es difícil reunir los quórum, y quizás también, Aníbal, porque no siempre la morosidad se mantiene en el tiempo, pero creo que sería bueno recordarle el momento que se haga la asamblea, lo puede señalar el administrador o el presidente del comité, que cuando se va a elegir el nuevo comité, decir la situación que afectó a un miembro para que la gente lo tenga claro al momento de elegirlo, porque creo que es un mal ejemplo. ¿Mm? pésimo, claro que sí. A ver, lamentablemente tenemos que irnos a una pausa, José Manuel. Encantado. Volvemos inmediatamente, no se mueva nadie. Perfecto. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy.
la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Juan Manuel Figueroa. Él es abogado muy conocido, es experto en copropiedad inmobiliaria, es asesor de comunidades también y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Y es una persona, como les digo, un profesional que además asesora a comunidades y administradores. Cuando ustedes tengan alguna duda, así como yo, digamos, que le estoy haciendo un montón de preguntas, contáctenlo. Él, digamos, es muy gentil y los puede asesorar, los puede ayudar, especialmente los puede guiar para la solución de los problemas que pudieran tener en las comunidades o incluso para estar continuamente asesorándolo para que no se cometan los tantos y tantos errores que las comunidades hoy día, digamos, están tropezándose de una u otra forma. ¿Cuál es la diferencia, José Manuel, entre las funciones de un comité y la de un administrador? A ver, jerárquicamente, como lo comentamos hace un rato, la asamblea es el órgano soberano, bajo la asamblea está el comité de administración y bajo el comité está el administrador. En definitiva, la administración del condominio la llevan fundamentalmente el administrador y el comité de administración, porque la asamblea, lo normal es que se haga una vez al año, o sea, a lo menos una vez al año la exigencia legal, pero tal como estamos conversando, yo tengo comunidades que no se han podido reunir hace 2 años con motivo de esta ley, digamos, que no llegan al 33%. El administrador debe
cumplir, ¿no es cierto?, con los encargos que haga el comité de administración, y estábamos viendo algunos ejemplos recién de la relación y trabajo conjunto que debe haber, porque de partida, lo normal es que haya cofirma en el pago de los egresos de la comunidad, que firme el administrador con uno cualquiera de los miembros del comité de administración. Entonces ahí hay una rendición casi diaria o semanal, porque el administrador le va a presentar un gasto y el comité va a tener que aprobarlo. Revisar antes de firmar o de aprobar. Tendrá que revisarlo y ver si es un gasto, porque claro, las comunidades tienen gastos periódicos, mensuales, que son muy parecidos todos, ¿no es cierto? Los sueldos, las imposiciones, los contratos de mantención, pero todos los extras, que son muchas veces más recurrentes de lo que uno piensa, digamos, y ahí donde yo creo que el comité de administración debe poner ojo, porque hay obras que son caras, y ahí es donde de repente hay que preocuparse de que sea la persona idónea que haga el trabajo, y que sea un gasto que sea dentro de mercado, digamos. Pero bueno, en definitiva aquí hay un trabajo mancomunado entre el administrador y el comité, pero jerárquicamente el comité está por sobre el administrador. Vuelvo a insistir que mi tesis es que el comité tiene la facultad de poderlo remover o prescindir de él y nombrar un nuevo administrador en cualquier momento. Y yo esto siempre lo he dado como que me parece que es positivo, y ayuda, porque de repente la tecnología ayuda bastante, pero también es bueno que haya por lo menos una reunión periódica una vez al mes, que por último podrá ser telemática, pero donde se vean las caras del comité con el administrador y se revise el acta anterior, porque si se hizo un acta y se le hicieron una serie de encargos al administrador, la forma de hacerle un seguimiento, ver qué pasó con el cumplimiento de esos encargos, porque si no queda en el olvido después. Bueno, esto prácticamente ya es habitual en las comunidades, hacer una asamblea mensual para... Una reunión de comité. De comité, perdón. Una reunión con el comité para ir viendo cómo va marchando la cosa, incluso para conversar sobre el gasto común que está por salir, para cerrar todo eso. Ahora prácticamente la rendición de cuentas se hace en una reunión antes de que salga aprobado esto o la reunión mensual. Ya yo diría que hoy día el 70% de las comunidades tiene esa práctica, los administradores la están solicitando también, porque al final, aunque sea tedioso, es bastante conveniente para la administración, porque el control se hace mensualmente y no hay errores y se puede ir enmendando mucho más rápido. Y además nosotros los administradores recibimos el feedback o la disconformidad del comité de administración sobre algunas situaciones, por lo tanto tenemos cada cierto tiempo, una vez al mes, digamos, posibilidades de ir enmendando los errores o ir corrigiendo alguna situación o ejecutar alguna acción que se nos haya pasado por alto. Así que yo creo que prácticamente hoy día la gran mayoría está haciendo estas reuniones. Ahora, es lo correcto. Sí, yo creo que es bastante hoy día práctico. Y bueno, puede además ser que igual puede ser telemática también, sí, o sea, tampoco claro. hay problema. Ahora, sí. La ventaja de hacerlo telemática, y esto me encanta, es que los comités lo único que quieren es terminar la reunión lo más rápido posible, ¿verdad? Cuando era presencial, llegaban allí, ¿verdad?, a una reunión más de amigos, más de vecinos. Entonces, el tema que había que tratar con el administrador podía demorar 1 hora, pero como se le cargaban temas adicionales que la señora de arriba, de abajo, podían pasar de 1 hora y media a 3 horas fácilmente en una reunión de comité. Por lo tanto, lo mejor es estas reuniones telemáticas, porque se va al grano, ¿verdad?, y uno no pierde tanto tiempo con eso. Pero bueno, cada uno, cada comunidad y el administrador tienen que ver qué es lo que más les acomoda. Yo solamente estoy dando mi visión personal. Es importante dentro de lo que dices tú, Aníbal, que no hay que dejar solo al administrador, por 2 cosas. Primero, al administrador no le conviene administrar solo un edificio, porque es demasiada responsabilidad, es muy fácil equivocarse haciéndolo solo. Y Claro. segundo, porque yo creo que también es bueno que el comité tenga injerencia en los temas y dé una explicación de por qué se hizo una determinada obra, o por qué no se hizo, o por qué se seleccionó un determinado contratista. O sea, yo creo que aquí, en la medida que hay más cabezas que piensan, aunque pueda ser un poquito más engorroso de repente la toma de decisiones,
pero además que muchas veces los comités es interesante porque hay gente que tiene distintas profesiones, especialmente carreras técnicas o más de ingeniería que te pueden ayudar mucho, porque actualmente la maquinaria que hay en un edificio es impresionante, todo lo que son las climatizaciones, las calderas, los ascensores, esto ya no se maneja en forma artesanal, entonces al administrador creo que hay que acompañarlo, hay que apoyarlo y hay que guiarlo muchas veces por parte del comité. Sí, Así es. muy de acuerdo con eso. Creo de que es fundamental el apoyo del comité. Primero, por lo mismo que tú estás diciendo, la responsabilidad. Aquí la responsabilidad es compartida en muchísimos casos. Y es más, muchas veces se nos atribuyen a los administradores que tomamos la decisión de hacer los convenios o de no aceptar un convenio de pago, de cortar la energía eléctrica, de multar a cierto infractor, etcétera, o de dictar normas. Pero eso en realidad es función del comité. De hecho, para que un administrador ejecute un acto así, digamos, de pasar una multa o de cortar la energía eléctrica, debe pasar por la autorización, de acuerdo a la ley, del comité de administración. Y sin ir más lejos, por ejemplo, el uso del fondo de reserva. El uso del fondo de reserva tiene que ser aprobado ya sea por la asamblea o por el comité. El administrador no puede llegar y decir, no, este gasto lo vamos a imputar al fondo de reserva. Tiene que ser aprobado por el comité y tener el acta correspondiente para acreditar el día de mañana que esa fue una decisión del comité. Pero esto no es solamente por una conveniencia, lo dice la ley. Esto también es una novedad, porque antes la ley no lo decía quién aprobaba el uso del fondo de reserva. Ahora quedó claro. Perfecto. Sí, muy de acuerdo. ¿Existen funciones o atribuciones de manera individual para los integrantes del comité? Porque por lo general, hoy día vemos que los presidentes del comité, más o menos que son como un presidente de la República, que se cree que lo que ellos deciden es lo que hay que hacer y los demás tienen que acatar. ¿Es así? En principio, la respuesta tiene que ser que esto es un órgano colegiado. ¿Qué significa que es un órgano colegiado? Que ninguno de los miembros tiene atribuciones por sí solo, sino que actúan como bloque, como grupo. La ley establece que los acuerdos se toman por mayoría de ellos. Eso también es importante porque realmente hay gente que se molesta en el comité porque en definitiva su voto o su opinión no fue considerada y muchas veces renuncian. Yo creo que esto es súper válido, digamos, estar a interés del comité, pueden haber opiniones distintas, pero lo importante es que se actúe como órgano colegiado y se tome por mayoría. El presidente del comité excepcionalmente tiene algunas facultades, pero no tiene una facultad de representación del resto, digamos. O sea, no es que el presidente del comité decida, y ni tampoco tiene un voto dirimente. Él, al interior del comité, y esto es bien importante, todos los miembros tienen el mismo voto, a diferencia de la asamblea de copropietarios, que si yo tengo poderes del 50% del edificio, mi voto obviamente vale el doble que el resto del de la comunidad, pero sin embargo al interior del comité los votos son unitarios, son por cabeza, no por lo que uno representa. Entonces, en ese sentido importante que es un órgano colegiado. Ahora, excepcionalmente, tiene algunas atribuciones, el presidente, por ejemplo, tiene una obligación de levantar las actas de asamblea y de las consultas por escrito, que eso es nuevo. Tiene la facultad de firmar la citación. Quien cita a la asamblea es el comité, pero quien firma la citación puede ser el presidente o puede ser el administrador. Es el que preside la asamblea, alguien tiene que presidir la asamblea, pero si no es el presidente, la asamblea podría acordar que sea otra persona. Hay una cosa que es nueva, que es curiosa, que tiene la facultad de designar por sorteo el nuevo comité. Eso la verdad que es curioso porque la ley se pone en el caso de que llega una asamblea, que no hay interés de nadie en participar, entonces el presidente dice, el presidente saliente, digamos, puede designarlo por sorteo. Ahora, eso no sé si da para conversarlo ahora o no, pero yo tengo mis serias dudas de que sea lo más práctico porque basta con que alguien renuncie el día de mañana o diga yo no estoy de acuerdo, pero así quedó establecido. Tiene también la custodia de los libros de acta, tiene a su cargo también el libro de novedades que debe ser respondido dentro de un determinado plazo. Y tiene también la facultad para el caso de que la comunidad arriende espacios comunes, quien firma, por ejemplo, la antena o las publicidades que están tan de moda,
es el que firma el contrato de arrendamiento de bienes comunes junto con el administrador. Así Pero en es. todo lo demás, pues, es un órgano colegiado que no tiene más atribuciones que el resto. Y el resto de los miembros, ¿qué atribuciones tienen? En forma individual, quizá el tema del giro de los cheques, digamos. O sea, para girar un cheque no es necesario que lo firmen todos los miembros del comité, pero se firma el administrador con uno del comité o dos cualquiera del comité. Pero en general, todo el resto de las atribuciones las debe ejercer como órgano, digamos. Todo lo que es para cursar multas y lo que hemos estado conversando, digamos. Ok. Dentro de las facultades que tiene el comité, ¿cómo se regula la instrucción que debe entregar el comité de administración al administrador? Cosa importante, no que hay que comprar bolsa de basura, sino que, por ejemplo, que hay que, se le instruye para despedir, por ejemplo, a un trabajador, que hay que pagar indemnización y todo eso, o una reparación importante de la caldera o de los ascensores. ¿Cuál debería ser el mecanismo legal y correcto para instruir a ese administrador? Yo creo que, aunque la ley no lo dice en forma expresa, pero yo creo que lo lógico es que eso quede suscrito en un acta de comité, firmada quizás también por el administrador que concurrió a la reunión. Yo no soy partidario de reuniones de comité sin el administrador, porque en estricto rigor, a que me podría decir, son reuniones de comité, pero no tiene por qué estar el administrador. Pero hay que preguntarle. Sí, pues si no, ¿a quién se le pregunta? Entonces, yo creo que el acta de comité, que puede ser un acta breve, deberá señalar bien claro cuál es el tema tratado y quién quedó a cargo de darle una solución o un estudio de ese tema. Para eso normalmente la comunidad tiene un administrador contratado y remunerado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la forma de exigir al administrador es teniendo claridad cuáles son los encargos que está recibiendo. ¿Qué encargo está recibiendo? ¿Qué mejor que constancia en el libro de acta? Ahora, puede ser, y yo también soy parte de un comité donde tengo mi oficina, de que de repente hay decisiones que uno las toma sobre la marcha, de repente se hace un correo. A mí el WhatsApp no me gusta para tomar decisiones, pero lo respeto, pero creo que el correo electrónico es más claro porque puede, no sé, se produjo una rotura de un bien determinado, el administrador informa cuál es el problema que sucedió y envía un presupuesto para la reparación. Entonces, bueno, ahí se actúa de inmediato y el comité dirá estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, busque otro presupuesto, etcétera. Pero esos son casos de emergencia, pero la gran mayoría del trabajo que tiene el administrador yo no diría que es de emergencia, salvo que se le esté inundando el edificio, ¿no es cierto?, que esté haciendo agua en muchas partes, pero lo normal es que haya una navegación ordenada y eso sale de las reuniones del comité, donde se van planteando temas de recursos humanos, temas de infraestructura, temas de mantenciones, de seguridad, etcétera, y es la forma de hacerle un seguimiento. Ahora, y además que una forma, y con esto termino, sí, una forma de ir teniendo la historia del edificio, porque de repente hay edificios que no tienen historia porque los libros se pierden. Entonces, es la forma de, mire, aquí este tema fue tratado hace 5 años atrás donde se acordó hacer tal obra. Bueno, eso es parte del edificio, de la historia. Correcto. De acuerdo a lo que estábamos conversando en cuanto a las instrucciones, a lo mejor mandar el acta, el comité no quiere mandarle el acta completa al administrador. Bastaría entonces con un correo electrónico copiado a todos los integrantes del comité y administrador, dándole las instrucciones ¿Sí? del caso en esto, o hay que mandar No, me parece que el correo electrónico actualmente, incluso la ley lo permite hasta para citar a asambleas de copropietarios, para mandar la consulta por escrito, o sea, es un documento reconocido por la ley. La ley no entró en este detalle de que si podría ser por correo electrónico, pero la verdad es que yo no veo problema en la medida que vaya copiado todo el resto del comité, de darle las instrucciones, porque claro, alguien tiene que conducir este comité, no se trata de que todos los miembros del comité le estén dando instrucción al administrador, porque podrían ser instrucciones incluso de repente contradictorias, ¿no es cierto? Yo creo que, por eso yo creo que
es bueno. Una cosa es dar la instrucción y otra de dónde emana esa instrucción. La instrucción emana de un acuerdo de comité y eso Claro. debería estar en el acta respectiva. O sea, el comité acordó, por ejemplo, despedir a Juan Pérez y pagarle la indemnización correspondiente de 3 millones. Bueno, eso debería constar en un acta. Ahora, ¿quién le dice después al administrador, oiga, ejecute este acuerdo? Bueno, perfectamente el presidente con copia al resto de los Presidente. miembros del comité, pero el Claro. acuerdo no es que se le está dando una instrucción que tiene que tener un acuerdo de respaldo. A eso voy. Sí, ¿No? de acuerdo. Perfecto. ¿Existen responsabilidades individuales, civiles o legales para los integrantes de un comité en su conjunto o individualmente? A ver, aquí, salvo excepciones, en general, en materia de responsabilidad, ya sea civil o penal, contractual o extracontractual, en el caso de la responsabilidad civil, se aplican las reglas generales de la responsabilidad. O sea, donde básicamente, en buenos términos, significa que toda persona es responsable de su acción u omisión en la medida que haya una negligencia, una culpa o un dolo. O un incumplimiento de un contrato en el caso de la responsabilidad civil contractual. Hay una norma, si no me equivoco, en lo que es plan de emergencia, que ahí se le da una misión específica al comité de administración que debe elaborar y someter después a la aprobación de la comunidad el plan de emergencia. O sea, ahí yo creo que hay una responsabilidad directa de que si no lo hizo, ya no puede descargarse en contra del administrador por no haberlo hecho, porque le dio una obligación específica. Pero el resto de su obligación y sus atribuciones se aplican, como te digo, la materia, digamos, el tema de la responsabilidad civil o penal, porque podría también cometer un delito el comité, ¿no es cierto? Pero ahí tendría que ser en forma individual cada miembro, porque perfectamente, no sé, te estoy poniendo un ejemplo, hay un miembro del comité, supongamos que el administrador propone y lleva al comité unos presupuestos para hacer la certificación de ascensores y el comité decide no hacerlo, ¿no? Por la razón que sea, porque no hay plata o porque estima que no es necesario o que no es obligatorio, etcétera. Yo creo que obviamente que ahí el miembro que se opone a esa decisión del comité deberá exigir que se deje constancia en el acta de que él se opone a no realizar la certificación de ascensores, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no es cierto? Y Sí, de esa claro. forma él va a salvar su responsabilidad el día de mañana, porque si se produce un accidente en los ascensores, o viene un inspector a pedir la certificación y la carpeta cero de la municipalidad para multar a la comunidad y ahí podrían haber responsabilidades específicas a los miembros del comité que no estuvieron de acuerdo en hacer la certificación correspondiente. Y creo que eso también es válido para el administrador, porque el administrador muchas veces no le aprueban los diferentes Claro. presupuestos que creo que en el caso de los ascensores es un poco extremo el ejemplo que puse, porque yo creo que hay bastante conciencia en general en la gente de que el ascensor es vital y está en riesgo la seguridad de la gente. Sí. Pero en otras materias, por ejemplo, el tema de filtraciones, muchas veces yo veo que hay filtraciones que están afectando espacios comunes o algún copropietario y el comité aprueba de repente un presupuesto que es un maestrito que arregla unos bordecitos por arriba del techo y le pone una lata y listo, pero no se hace un estudio más acabado y serio para saber qué pasa ahí, digamos. Y Así es. después podría venir una demanda de la persona afectada, digamos. Lo que te voy a exponer ahora es un caso que me enteré hace menos de una semana en un edificio. Alguien me llamó justamente por el programa, por cómo ubican, y hago alguna asesoría o respondo a veces a algunas consultas que me hacen. Y me comentó que debido a que había renunciado al comité de administración y no se había juntado el quórum para la asamblea, las personas, los integrantes del comité renunciaron en una reunión informativa con los que se quedaron ahí para sesionar, sabiendo de que no era una asamblea. Como se enteraron de que debían tener un 33% de asistencia, ellos, el nuevo comité de administración que se eligió solamente a través de una reunión de vecinos, y alguien lo asesoró,
inventaron el quórum e inventaron un acta de asamblea que redujeron a escritura pública y lo presentaron al banco, y como aparentemente cumplía con todas las normas, pasó. Bueno, evidentemente que yo no quise saber el nombre de la comunidad, pero quienes hicieron esto fueron el nuevo comité de administración. ¿A qué se expondría este directorio, este comité de administración, si fuera sorprendido, si alguien, no sé, hiciera una denuncia o impugnara este acto? A ver, me parece sumamente grave lo que tú estás contando, porque en el fondo es falsear los hechos y dejarlo además por escrito en un instrumento público. Yo creo que ahí podría haber una falsificación de instrumento que podría ser incluso un delito, y firmar un acta certificando, porque quien debe certificar la asistencia es el presidente del comité. Entonces se está designando a un comité que en definitiva no se cumplieron los requisitos para hacer una asamblea. Fue una sesión informativa, porque entiendo yo, hoy ni siquiera sesión informativa, fue una asamblea fallida. Claro. Asamblea fallida, y inventar además una lista de asistencia, ahí también empezar a falsificar poder. A mí también me he escuchado, yo la verdad que no puedo decir si es verdad o no, que hay gente que realmente falsifica poderes, porque como no hay un mecanismo muy claro en la ley, y todavía no sale el reglamento de la ley que va a regular todo el tema del registro propietario, de repente llega un señor con 10 poderes y con una firma parecida en todos los poderes. Entonces eso también sería una falsificación de instrumentos o suplantación de identidad, en el caso de lo que estoy yo relatando. Entonces ahí sin duda que se expone ese comité a que alguien pueda iniciar acciones penales, especialmente porque veo que hay una falsificación, o sea, podrían haber delitos incluidos en esta operación, y eventualmente con acciones civiles si es que hay algún perjuicio para la comunidad, que habría que probarlo, si es que hay algún perjuicio o no, pero me parece grave actuar sobre esa base. Ahora, esto, Aníbal, no es por defender lo que se hizo, porque me parece que no hay argumentos para defender algo así, pero también hay comunidades que se desesperan frente a este tema. A mí me ha pasado de repente que me dice un señor, ¿sabe que yo no quiero seguir en el comité, quiero renunciar? No, porque en estricto rigor la ley dice que usted tiene que renunciar a la asamblea, pero si la asamblea no hay quórum, ya llevo 10 años metido en el comité y yo no quiero continuar. Entonces, por eso es que el comité, porque ahí también hay responsabilidad del comité saliente, por lo que tú cuentas, porque llegó y dijo, yo renuncio, me voy, dejó botado el edificio, y entonces también hay una responsabilidad de no haber asumido el cargo como corresponde, de haberse preocupado, porque esto de reunir el quórum no se hace en forma espontánea. Eso significa que hay un trabajo detrás, que hay que pedirle al mayordomo o pedirle a alguien o al mismo comité, ir golpeando puerta por puerta y sacando los poderes. Entonces, dejar votado el edificio, dejar votado el cargo, me parece que es grave. Pero esto sumado a la dificultad porque eso que tú estás comentando no hubiera pasado con la ley antigua, con la ley 19.537, porque hubieran llegado a la asamblea y las 5 personas que habían del comité saliente, más los 3 que quieren entrar, hubieran hecho la asamblea con una representación súper baja, hubiera sido, qué sé yo, el 5%, el 7%, pero la asamblea era válida. En cambio, ahora con la nueva ley que nos exige un 33%, que permite participar a los arrendatarios, pues nadie sabe quiénes son los arrendatarios, entonces estamos en una situación compleja, sin duda. Está dando lugar a este tipo de cosas como tú las cuentas. Sí, lamentablemente es verídico, me consta. Sí, bueno, sí, no me cabe duda, pero le da pie la ley a que se hagan este tipo de cosas. Así es. Bueno, José Manuel, quiero darte las gracias por la compañía, por aclararnos un montón de dudas y por querer participar en el programa, así que espero volver a molestarte pronto. Encantado, Aníbal. Yo siempre feliz de participar en el programa. Encuentro que es un aporte, siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir, creo que es un aporte para la gente, porque hay mucho desconocimiento, así que haya un programa con personas que manejen el tema
y que tengan experiencia, creo que ayuda y clarifica, o por último, le sirve a la gente también para tomar conciencia, para darse cuenta que la elección, a mí me pasa, con esto termino, de gente que de repente se va por el administrador más barato, y son un desastre. Entonces, tener la correspondiente asesoría legal, tener un buen administrador, creo que es básico. Es quizás más importante que tener un tan buen comité de administración, porque un buen comité de administración, si no tiene los conocimientos legales y no tiene un buen administrador, topa al tiro. Claro. Así que encantado y cuenta conmigo para lo que necesites para el futuro. Pues. Muchas gracias, José Manuel. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si están viendo este programa a través de YouTube, por ahí hay una manito haciendo así, ponle me gusta y suscríbete a nuestro canal, porque así te vas a enterar cada vez que nosotros subamos algún contenido que pudiera ser interesante para ti. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao. Adiós. Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.